Vamos a reaccionar a criminales que matan a su familia. Hacemos con Alex Murdaugh. Alex Murdaugh, un abogado rico de Carolina del Sur, llegó a los juzgados esta vez no para defender a nadie. Murdaugh acabó con la vida de su esposa e hijo a sangre fría. Era un abogado prominente que provenía de una poderosa dinastía legal en Carolina del Sur, y su familia había estado sirviendo como fiscales durante más de un siglo en la región. Sin embargo, su reputación y carrera se derrumbaron cuando fue expuesto como un asesino, un ladrón y un estafador. El 7 de junio de 2021, Murdaugh llamó al 911 e informó que había encontrado a su esposa Maggie y a su hijo Paul sin vida cerca de las perreras de su propiedad más grande. Él afirmaba que les habían disparado intrusos desconocidos. La policía inició una investigación, pero no se arrestó a ningún sospechoso durante más de un año. En julio de 2022, Murdaugh fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato y 2 cargos de posesión de un arma mientras cometía un delito violento. There were plenty of times where I took money that I shouldn't have taken. There were plenty of times where I stole money. As the addiction evolved, there would be situations where you would have these paranoid thoughts. Los fiscales estatales lo acusaron de matar a su esposa e hijo con un rifle y una escopeta, supuestamente para encubrir sus finanzas y crímenes. Good morning, Your Honor. I'm innocent. I would never hurt my wife Maggie, and I would never hurt my son Paul. Thank you, Your Honor. Thank you. Si pensaba que Murdaugh se habría arrepentido de sus crímenes, está equivocado, porque durante su sentencia las cosas se pusieron aún más locas. El juicio comenzó en septiembre de 2023 y duró 6 semanas. La fiscalía presentó pruebas sólidas. El equipo de defensa de Murdaugh intentó retratarlo como un esposo y padre amoroso que había sido incriminado por la policía. También culparon a su adicción a las drogas por su comportamiento errático y sus mentiras a los investigadores. El propio Murdaugh subió al estrado y admitió que había sido adicto a los analgésicos durante años y había robado dinero de sus clientes para alimentar su adicción. También confesó que había mentido sobre su paradero la noche de los asesinatos. Sin embargo, negó haber matado a su esposa e hijo, diciendo que los amaba más que a nada en el mundo. El jurado no le creyó y lo sentenció por cada una de las acusaciones de asesinato. Lo declararon culpable de todos los cargos después de menos de 3 horas de deliberación. Murdaugh no mostró ninguna emoción cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua, sin libertad condicional. Under the statute involving possession of a weapon during a violent crime, there is no sentence where life. Mira aquella morena durmiéndose atrás. That is the sentence of the court, and you are remanded to the State Department of Corrections. Ese tipo no pestaña ni nada, bro. And officers may carry forth on the imposition. Alexander Jackson. Jackson era un ex estudiante universitario de 22 años que vivió con su familiar en Cedar Rapids, Iowa. El 15 de junio de 2021, Jackson llamó al 911 y dijo que un intruso le había disparado en el pie y también a otro miembro de la familia. Sin embargo, la verdad fue más impactante. Alexander Jackson habría disparado y matado a su padre Jan, su madre Melissa y su hermana Sabrina con un rifle calibre 22 que pertenecía a su padre. Who's this down here? Hey, who are you? Is that your dad? What happened? What happened? My sister. She's back? Yeah, she's in her room. Is she okay? I think so. Sabrina? Jackson también se había pegado un tiro en el pie para vender mejor su historia de un intruso negro vestido de negro. Cuando la policía llegó al lugar, no encontraron evidencia de un allanamiento o robo. Sin embargo, Jackson se había disparado en el pie y con esto dejaría sus huellas en el rifle y residuos de disparos en sus manos. Los investigadores buscaron en el vecindario y revisaron las cámaras de seguridad, pero no encontraron ningún rastro del intruso que Jackson había descrito.
Posteriormente fue acusado del asesinato. 3 shots were fired at Melissa Jackson as she laid in that bed. The motive is the fact that he's going to inherit houses and assets and all of that. Is that motive? By Alexander Jackson executed his entire family. Si pensabas que Jackson había alcanzado las Increíble. profundidades de la depravación con sus crímenes, espera hasta que veas su comportamiento impactante durante el proceso. La asistente del fiscal del condado de Lynn, Monica Slaughter, detalló meticulosamente la horrible naturaleza de los crímenes. 5 disparos en total para Jan Jackson. Sabrina Jackson, 3 disparos fueron disparados contra Melina Jackson, mientras estaba acostada en su cama. Cada víctima había sufrido múltiples heridas de bala, algunas de ellas infligidas de cerca. La fiscalía argumentó que Jackson había orquestado los asesinatos para beneficiarse económicamente y encubrir sus acciones, y había hecho todo lo posible para culpar a otra persona. El equipo de defensa de Jackson intentó impugnar el caso enfatizando su naturaleza circunstancial Matar tu y propia cuestionando la familia, ausencia de bro. pruebas concretas, evidencia física y la existencia de varias dudas. Sus defensores sostuvieron que no había ningún motivo para que Jackson dañara a su familia. Sin embargo, la abogada Monica Slaughter dijo esto: el motivo del hecho es el dinero. El motivo es el hecho de que va a heredar casas y bienes y todo eso es motivo. The fact that he only has $30 left over is the money the motive? Is the fact that he's going to inherit houses and assets and all of that? Is that Nunca habrá una razón suficientemente buena por la cual Alexander Jackson ejecutó a toda su familia. Increíble, Al final, el bro. jurado encontró a Alexander Jackson culpable de 3 cargos de asesinato en primer Lo grado. que hace el dinero, Los ¿eh? fiscales solicitaron que estas cadenas perpetuas se cumplieran consecutivamente, asegurando que Jackson nunca tendría la posibilidad de libertad condicional. El juez estuvo de acuerdo y Jackson fue sentenciado a cadena perpetua. También se le ordenó pagar $450,000 en restitución. Cuando se leyó el veredicto, Jackson no mostró ninguna emoción visible. We, the jury, find the defendant, Alexander Jackson, guilty of the offense of murder in the first degree. Chad Dorman. Chad Dorman, de 32 años, mató a tiros a sus 3 hijos, Chase, Clayton y Hunter. God. Chad también le disparó a su hijastra. Dorman regresó temprano a casa del trabajo ese fatídico día y pidió a su esposa y a sus 3 hijos que se unieran a él en el dormitorio principal. Tomó su arma y comenzó a disparar. En medio del caos, la esposa trató desesperadamente de ayudar a Hunter mientras instaba a los otros 2 hijos a correr. Desafortunadamente, no pudieron escapar de su padre, quien los persiguió y completó su malvado plan. Como si el crimen de Dorman no fuera lo suficientemente escandaloso, su reacción cuando fue arrestado fue aún más impactante. Las fuerzas del orden llegaron más tarde a la escena y arrestaron a Como Dorman. si nada. Sin embargo, no mostró ningún remordimiento y admitió fácilmente la atrocidad. Más tarde se reveló que había estado planeando este acto atroz desde octubre de 2022. Dorman fue acusado de 9 cargos de homicidio agravado. Además, también enfrenta 8 cargos de secuestro y 4 cargos de agresión sexual. El 16 de junio, Dorman compareció ante el tribunal por primera vez. La fiscalía, dirigida por Mark Tuba, estaba buscando con pena de muerte. El fiscal fue claro al pronunciar: Eso yo no entiendo. ¿Por qué está llorando y toda esa mierda en la corte? Y el día que lo hizo, como si nada. ¿Tú viste la cara del piso como si nada? este es un caso de pena de muerte y mi objetivo Mira es la cara. ejecutar a este hombre por masacrar a estos 3 niños pequeños. El caso de Dorman aún está en curso. Sin embargo, las expectativas para este atroz asesino no son nada esperanzadoras. La mina de oro, que eso de 3 varones tenía. 3 varones, bro, de lo mejor del mundo. 0 hijas, 3 varones. Ojalá yo. And women with families, children, feelings, emotions. They held these boys in their arms, knowing death penalty case, and my goal was to have this man executed for slaughtering these 3 little ¿Por qué está boys. llorando? ¿Tú eras Blake otro Jefferson. hombre? Blake Jefferson, de 22 años, llegó a la corte por apuñalar fatalmente a su madre Dedra, de 48 años, Oh, varias my veces God. en Houston, Texas. Los informes sugieren que Blake Jefferson había tenido una sobredosis del medicamento recetado de su madre antes del ataque, pero no había evidencia que lo respaldara. Blake había luchado con su salud mental y su madre se había preocupado por ello. Antes del ataque, Blake había visitado a un pastor y le explicó que estaba experimentando visiones espirituales. Más tarde esa noche del 16 de diciembre de 2016,
Alrededor de las 2 a.m., Dedra llamó a su propia madre expresando profunda preocupación por el comportamiento errático de Blake. He was brilliant and an humble young man, very smart. He was an all-round individual. I mean, ¿Y cómo good in no? sports, good in school. Siempre Very bueno en todo. respectful. He's still respectful. Yes, ma'am. No, ma'am. It's always been that way with him. Trágicamente, esta llamada se convirtió en una escena de horror cuando Dedra gritó que Blake la estaba atacando. Los agentes llegaron a la residencia solo para descubrir su cuerpo sin vida en el garaje. Después del acto atroz, Blake Jefferson buscó refugio en la casa de un vecino escondido en un armario. Las autoridades llegaron preocupadas por su estado mental y la presencia de drogas en su sistema, lo que lo llevó a ser hospitalizado por una sospecha de sobredosis. Como si el crimen de Blake no fuera lo suficientemente escandaloso, su reacción en el tribunal fue aún más dramática. Blake fue acusado de asesinato durante su juicio. Luego de testimonios de psicólogos forenses, Blake fue declarado no culpable por demencia. En noviembre de 2017, tuvo una reacción diferente. Esta vez sus familiares lo apoyaron a pesar de todo el caos. Sin embargo, lo colocarían en un hospital de salud mental hasta que mejore. Sí, cómo no. Heather Matsin Barron. Heather Matsin Barron, de 33 años, y su novio Karim Leva llegaron a la corte por el homicidio del hijo de Heather, Anthony Avalos. Anthony Avalos sufrió abuso físico y emocional a manos de su madre y su novio. El abuso finalmente lo llevó a la muerte. Los signos de abuso eran evidentes en todo su cuerpo cuando se descubrió su cuerpo sin vida. Los familiares de Anthony revelaron que tanto Barron como Leva exhibían una intensa homofobia, incluso usando insultos contra Anthony, porque Anthony había comentado que le gustaban los niños. Este abuso fue parte de un patrón de negligencia y crueldad que no se abordó durante demasiado tiempo, a pesar de las numerosas quejas y advertencias de maestros, familiares, policías y consejeros. Porque no hacen nada, bro, con los reportes. Él, sus hermanos y hermanas eran golpeados y encerrados en su habitación por largas horas. El Departamento de Servicios para Niños y Familias solo intervino 8 veces durante un periodo de 4 años, perdiendo oportunidades para prevenir esta tragedia. Judge, my name is Matthew Barron. I am 8 years old and I miss my cousin Anthony. Heather, who's supposed to be my aunt, took Anthony away from us. Heather is an evil monster and she deserves to spend the rest of her life in prison. I don't forgive Heather for taking my cousin's life, and I hope she gets beat up in jail. Me and Anthony were so close in age. Bro. We were always with each other. Now I find myself Too young either to be playing going with the through young this. kids at family events or just by myself. Now I'm missing my other half. That Anthony was full of ¿Cómo ese muchachito está leyendo eso, bro, a esa edad? love. He was full of laughter and life. Ay, Mientras que la ridículo. magnitud de los crímenes de Leva y Barron fue desalentadora, su comportamiento en la sala del tribunal te dejará incrédulo. El tribunal encontró a Karim Leva responsable del abuso de Anthony, mientras Heather Barron fue declarada culpable de ayudarlo e instigarlo durante más de 6 años. Durante el juicio argumentaron sin éxito que las lesiones de Anthony fueron autoinfligidas. El impacto emocional de este caso fue evidente. Los miembros de su familia entregaron entre lágrimas declaraciones a la prensa, expresando su dolor por la pérdida de Anthony, quien fue descrito como lleno de vida y amor. Ambos acusados fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se les ordenó pagar fondos de compensación a las víctimas. No se arrepintieron. Sin embargo, el comportamiento de Heather Barron llamó la atención a propios y extraños. Michelle Blair. Michelle Blair era madre de 4 hijos. Asesinó a 2 de sus propios hijos y mantuvo sus cuerpos en un congelador durante casi 3 años. Este horrible descubrimiento se realizó el 24 de marzo de 2015. Blair fue desalojada de su apartamento debido a impago de alquiler. Durante el proceso de desalojo, los funcionarios de la corte encontraron un congelador en la sala de Blair que contenía los restos de sus 2 hijos, Stephen Barry y Stoney Blair. Un médico dictaminó sus muertes como homicidios, pero prepárate para una revelación aún más inquietante: la retorcida justificación de Blair para el brutal asesinato en su juicio. Blair confesó los asesinatos de Stephen y Stoney, afirmando que lo hizo porque creía que estaban abusando de su hijo menor Matthew.
Sin embargo, estas acusaciones Qué nunca fueron estupidez. fundamentadas. Durante el juicio, Blair no mostró ningún remordimiento por sus acciones y sostuvo que hizo lo que creía que era correcto. En junio ¿Está de bien? 2015, Quédate en la se cárcel. declaró culpable de 2 cargos de asesinato premeditado y recibió cadena perpetua. There is no evidence in this case that any of the younger children or the younger child was sexually abused. Abundant evidence that the surviving children were physically abused by this defendant. That's a lie. My son owned my. Hold on. I'm freely giving myself and accepting life in prison. My son is worth that to me. Es ridícula. Bueno, pasen buena gente.